Hoy vamos a ver un tema de sintaxis, concretamente los tipos de sintagmas y las funciones sintácticas que hay dentro de ellos. Los sintagmas tienen una serie de características. Para empezar, están formados por una o más palabras, es decir, que en ocasiones una sola palabra puede ser un sintagma completo. Los sintagmas tienen un significado concreto, aunque no siempre este significado está completo, por lo que necesitaría otros sintagmas para completarlo. Tienen una palabra que funciona como núcleo, el cual núcleo puede ir complementado por otras palabras con otras funciones. Y en algunos casos, un sintagma puede tener dentro de él otros sintagmas. Hay 5 clases de sintagmas. Para empezar, está el sintagma nominal, cuyo núcleo es un sustantivo. Luego tenemos el sintagma verbal, cuyo núcleo es un verbo. El sintagma adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo. Y el sintagma adverbial, cuyo núcleo es, muy parecido a los anteriores, un adverbio. Por último, tenemos el sintagma preposicional, que es el único que no tiene un núcleo y se forma con una preposición y un sintagma nominal después de ella. Ahora veremos el sintagma nominal un poco más en profundidad. Como ya hemos dicho, su núcleo es un sustantivo, pero también puede ser una palabra que funcione de igual manera. Es decir, el núcleo puede ser un pronombre o una palabra sustantivada. Además, tiene un complemento que puede aparecer en ocasiones. Este complemento es el determinante y puede ser un artículo o un adjetivo determinativo. Aquí vemos varios ejemplos de sintagma nominal. Como podemos ver, puede tener más de un determinante. Incluso puede tenerlo antes y después del núcleo, el sintagma nominal, aunque no es muy frecuente que después del núcleo haya determinantes. Ahora veremos el sintagma verbal. El núcleo siempre es un verbo. Además, el sintagma verbal es imprescindible para que se forme una oración y siempre realizará la función de predicado. El verbo del sintagma verbal concordará con un sintagma nominal de la oración que ejerce la función de sujeto. Los complementos del sintagma verbal son otros sintagmas. Ahora veremos varios ejemplos. Como se puede ver, todo lo subrayado es el sintagma verbal. Y el núcleo es el verbo que está, en cada caso, en negrita. Ahora veremos el sintagma adjetival. El núcleo siempre es un adjetivo. Además, puede llevar un tipo de complemento, el cual se llama cuantificador y solo puede ser un adverbio. Aquí vemos varios ejemplos de sintagma adjetival. En los sintagmas adjetivales también puede haber más de un cuantificador, aunque en ninguno de estos ejemplos lo veamos. Bien, ahora veremos el sintagma adverbial. Su núcleo, como hemos dicho antes, es siempre un adverbio. Y, de forma parecida al sintagma adjetival, su complemento se llama cuantificador y solo puede realizar otro adverbio. Aquí vemos varios ejemplos. Podemos comprobar que, incluso cuando hay cuantificador,
todas las palabras de los ejemplos son adverbios. Y por tanto estarían complementando a otro sintagma o a otro verbo. Es decir, que el sintagma adverbial es muy frecuente encontrarlo dentro de sintagmas verbales. Por último, veremos el sintagma preposicional, que se diferencia un poco de los anteriores. Como ya hemos mencionado, no tiene un núcleo como tal, sino que tiene dos partes. Va encabezado por una preposición con la función de enlace. Esto es decir, que la primera palabra de un sintagma preposicional es la preposición y siempre tiene una función de enlace. Siempre que aparezca una preposición en un sintagma, será un sintagma preposicional. También es muy frecuente encontrarlos dentro de otros sintagmas. Y por último, tiene un sintagma nominal con la función de término. Como es un sintagma nominal, este sintagma nominal también tendrá su propio núcleo y podría tener algún determinante. Pero el núcleo de este sintagma nominal no es el núcleo del sintagma preposicional, ya que el sintagma preposicional no tiene un núcleo como sí. Y por último, veremos varios ejemplos de sintagmas preposicionales. Podemos ver que siempre la primera palabra de cada sintagma, como ya hemos mencionado, es una preposición. Y lo siguiente es un sustantivo o una palabra que está funcionando como sustantivo, es decir, en el caso de desde allí, allí está funcionando como un pronombre. Y en el caso de por tonto, tonto, aunque suele ser adjetivo, en este caso es un adjetivo sustantivado.